Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo especial de grado titulado Características epidemiológicas y clínicas de los pacientes pediátricos con síndrome nefrítico atendidos en el Hospital Materno-Infantil Dr. Samuel Darío Maldonado durante el 2017 a 2021. Este trabajo de investigación tuvo como autoras a Cuenca María, Pérez María y Valente María Ángela. Como tutor académico, el doctor Alfredo Ordóñez. Como tutora metodológica, la doctora Olga Peña. Este trabajo de investigación consta de 5 capítulos. En el capítulo 1 encontramos el planteamiento del problema. De esta manera, entonces decimos que el síndrome nefrítico constituye la principal patología glomerular en pediatría, afectando principalmente a pacientes en etapa preescolar y escolar. Si bien puede tener un curso subclínico, este se caracteriza por la tríada de edema, hematuria e hipertensión arterial. Su incidencia en países en vías de desarrollo se desconoce con certeza. Aunque las literaturas hablan de descensos importantes, hemos observado que en nuestra región el comportamiento discrepa de dichos resultados, por lo que el síndrome nefrítico continúa siendo una causa nada despreciable de morbilidad, requerimiento de estancia hospitalaria y consecuente alto costo en salud. De esta manera, entonces, Karapetis-Stier en 2005 señaló que en las últimas 2 décadas la incidencia de glomerulonefritis post-estreptocócica disminuyó en países industrializados. Señalando que tenía una incidencia de 0.3 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en países en vías de desarrollo las incidencias reportadas oscilaban entre 9.5 a 28.5 casos por cada 100.000 individuos, demostrando así que este continúa siendo un problema de salud pública. En la actualidad se habla que a nivel mundial existen 470.000 nuevos casos al año de síndrome nefrítico y el 97% de estos ocurre en países en vías de desarrollo. En América Latina, la tasa anual de síndrome nefrítico por cada 100.000 habitantes es de 7. La tasa de síndrome nefrítico por cada 100.000 habitantes es de 7 en periodos endémicos. Sin embargo, sabemos que este puede evolucionar a brotes epidémicos en los que puede doblar esta cifra, llegando a alcanzar hasta 18 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo que determinar el comportamiento clínico y epidemiológico permite un mejor entendimiento de la evolución natural de esta enfermedad para así modificar conductas terapéuticas y formular estrategias de prevención. Por lo general, el síndrome nefrítico aparece a lo largo de todo el año y tiene alzas estacionales en otoño que corresponden a infecciones de origen cutáneo y en primavera que responden a infecciones de origen faríngeo. En el plano venezolano, de acuerdo con estudios realizados en Caracas, se reportó una incidencia de síndrome nefrítico de 0.25%, generalmente afectaba a pacientes que se encontraban en etapa escolar, que provenían del área urbana y con antecedentes de piodermitis. Ahora, en el estado Barinas, se evidencia la presencia de síndrome nefrítico en los pacientes que son atendidos en el Hospital Materno-Infantil Dr. Samuel Darío Maldonado. Sin embargo, no existen los datos estadísticos que demuestren estos casos, por lo que es necesario realizar un trabajo de investigación para determinar cuáles son las características epidemiológicas y clínicas de estos pacientes. De allí surge la siguiente interrogante: ¿cuáles son las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes pediátricos con síndrome nefrítico atendidos en el servicio de pediatría del Hospital Dr. Samuel Darío Maldonado del estado Barinas? La justificación e importancia de este trabajo de investigación radica en que el presente estudio va a brindar una información sobre las características epidemiológicas y clínicas de los niños con síndrome nefrítico, el cual es de gran interés. Con respecto a lo social, pues se pretende generar información actualizada a nivel hospitalaria que genere propuestas y herramientas al Departamento de Pediatría para que se cree un servicio de nefrología pediátrica y así prestar una atención integral a este tipo de pacientes con patologías renales. Desde el punto de vista teórico, pues servirá como antecedente a futuras investigaciones que traten sobre la misma problemática de estudio. Y por último, este tiene como finalidad la revisión de los casos con el propósito de presentar información estadística actualizada, determinar las características clínicas, el manejo de la enfermedad para evitar complicaciones,
y así promover la búsqueda de soluciones y alternativas para disminuir la incidencia de síndrome nefrítico en beneficio de la salud infantil. Así planteamos los siguientes objetivos de investigación. Como objetivo general, determinar las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con síndrome nefrítico atendidos en el Hospital Materno Infantil Dr. Samuel Darío Maldonado durante el 2017 a 2021. Como objetivos específicos, identificar las características socioepidemiológicas de los pacientes pediátricos con síndrome nefrítico, objeto de estudio. Describir las características clínicas de los pacientes pediátricos con síndrome nefrítico, objeto de estudio. Especificar los métodos diagnósticos utilizados en los pacientes pediátricos con síndrome nefrítico, objeto de estudio. Señalar el tipo de tratamiento utilizado en los pacientes pediátricos con síndrome nefrítico, objeto de estudio. Y estimar la estancia hospitalaria de los pacientes pediátricos con síndrome nefrítico atendidos en el Hospital Materno Infantil Dr. Samuel Darío Maldonado durante el 2017 a 2021. En el capítulo 2, marco teórico, decimos que toda investigación debe contar con un sustento teórico. De esta manera, para los antecedentes de la investigación, SUPO en 2015 señala que los antecedentes investigativos son aquellos estudios desarrollados dentro de nuestra línea de investigación, ubicados en el mismo nivel investigativo o debajo de él, por lo que se trató de citar autores que realizaron estudios sobre el síndrome nefrítico en la población pediátrica. Así, Cardona Orozco sobre la caracterización clínica y epidemiológica de pacientes con síndrome nefrítico en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, determinó que las características epidemiológicas de su población muestran un aumento continuo de la incidencia que está asociado a un marcado predominio de infecciones piodérmicas y que a su vez los datos de severidad estaban asociados a parámetros de laboratorio relacionados con elevación del nitrógeno ureico, hipoalbuminemia y proteinuria en rango nefrótico. En cuanto a Araya, en 2020, sobre la glomerulonefritis postinfecciosa, un estudio epidemiológico basado en una población hospitalaria, ella reportó que la glomerulonefritis postinfecciosa afecta más frecuente a pacientes del sexo masculino, a niños que viven en condiciones de hacinamiento y a familias de nivel socioeconómico bajo. En cuanto a Reyes Suárez, en el 2018, sobre la prevalencia de la glomerulonefritis post-estreptocócica en niños de 2 a 12 años con síndrome nefrítico del Hospital Roberto Hilbert, él determinó que las manifestaciones clínicas son el pilar fundamental para el diagnóstico clínico de la glomerulonefritis post-estreptocócica. El pronóstico de sus pacientes fueron buenos, de hecho las manifestaciones clínicas mejoraron en menos de 2 semanas, sin embargo, el pronóstico a largo plazo sigue siendo incierto y es motivo de controversia, por lo cual propone realizar estudios prospectivos para determinar los daños generados por esta enfermedad. Bien, ahora en cuanto a los fundamentos teóricos que sustentan nuestro trabajo de investigación, aquellos a los que ARIA define como el desarrollo de los aspectos generales del tema, proposiciones que buscan dar un punto de vista acerca del fenómeno en estudio, tenemos que Rodríguez para el 2015 definió al síndrome nefrítico como la aparición súbita de hematuria, proteinuria en rango nefrítico, oliguria, hipertensión arterial acompañados de edema y de alteración de la función renal de forma variable. Este cuadro se caracteriza por ser autolimitado con un buen pronóstico dependiendo de la causa que lo origine. En este sentido, Paniagua determinó que es la forma de presentación clínica más frecuente de la glomerulonefritis postestreptocócica, tanto así que ha originado que estos dos términos sean utilizados de forma intercambiable. Sin embargo, es importante diferenciarlos, puesto que el síndrome nefrítico no es más que un cuadro clínico, mientras que la glomerulonefritis hace referencia a una entidad histopatológica que puede verse manifestada de diversas formas. Aún así, el síndrome nefrítico en la mayoría de los casos es la traducción clínica más frecuente de estos desórdenes anatomopatológicos como lo son las glomerulonefritis. Asimismo, Gastelbondo menciona que este es el síndrome renal más frecuente durante la niñez y se presenta con predominio en las edades preescolares y escolares con un rango entre los 6 y 7 años de edad. Asimismo, destaca que es más frecuente en niños que en niñas con una relación 2:1 y que los brotes epidémicos surgen en comunidades cerradas con alta densidad poblacional en donde predominan las condiciones tanto de hacinamiento como de malnutrición.
De acuerdo con González y Cantillo, no todos los síndromes nefríticos tendrán siempre como sustrato anatómico la reacción inflamatoria del glomérulo. De allí que sus múltiples causas se subdividan en causas frecuentes como la glomerulonefritis postinfecciosa o la que ocasiona la púrpura de Echon-Langerhans. Tenemos causas menos frecuentes, entre ellas las nefritis hereditarias, la nefropatía por inmunoglobulina A y la secundaria al lupus eritematoso sistémico. Y entre las infrecuentes hallamos la causada por la granulomatosis de Wegner y la nefritis tubulointersticial. Entonces, Heidelberg menciona que los mecanismos responsables del inicio y de la amplificación renal son inmunes, donde puede actuar tanto la inmunidad humoral como la celular, y los antígenos pueden ser tanto heterólogos como autólogos. Estos antígenos serán los responsables de formar un complejo autoinmune que será depositado en el glomérulo, causando así una reacción local de inflamación, conllevando a la pérdida de anatomía del glomérulo. Y es esto lo que llevará a la aparición de las manifestaciones clínicas. Entre estas tenemos manifestaciones renales y cardiovasculares. Dentro de la más frecuente está la hematuria, la cual es definida como la presencia de sangre en orina, y además en estos casos encontraremos cilindros hemáticos y eritrocitos dismórficos gracias al paso dificultoso que tienen por el endotelio vascular, que ha perdido su anatomía gracias al mecanismo fisiopatológico que he explicado anteriormente. Somers menciona que un gran porcentaje, entre 20 a 30% de los pacientes con síndrome nefrítico tendrá hematuria macroscópica, mientras que un porcentaje menor, alrededor del 8%, cursará sin la misma. La proteinuria en rango nefrítico es aquella en la que las proteínas en orina no sobrepasan los 3 gramos en 24 horas. Esta es de carácter inconstante y solo se presenta en un 10% de los pacientes. Cabe destacar que el filtrado glomerular disminuye hasta en un 50% de los pacientes con síndrome nefrítico, lo que va a ocasionar la retención de azoados y de gran volumen de líquido, por lo que va a generar la aparición de oliguria, conocida como la disminución del volumen de orina o de la diuresis, en este caso por debajo de los 0.5 ml por kilogramo de peso por hora, y a su vez a la aparición de edema de predominio en miembros inferiores y que cede rápidamente ante la administración de tratamiento. Por último, tenemos la hipertensión arterial. En este caso es considerada como las cifras tensionales que no concuerdan con la talla, edad y sexo del paciente. Se presenta hasta en un 80% de los pacientes pediátricos con síndrome nefrítico y es ocasionada por los altos niveles de angiotensina 2 liberados gracias a la respuesta inflamatoria del glomérulo. Los exámenes complementarios realizados en estos casos es para valorar la función renal. Entre estos podemos destacar la biometría hemática, en donde Paniagua menciona que es común encontrar una anemia normocítica normocrómica debido al grado de hemodilución de estos pacientes. La creatinina y la urea estarán en niveles elevados, así como los electrolitos séricos pueden describir un grado de hiponatremia. El examen de orina es utilizado para identificar la hematuria y, como lo mencioné anteriormente, serán observados tanto cilindros hemáticos como eritrocitos dimórficos. La proteinuria en orina de 24 horas es mayormente utilizada para distinguir este síndrome de otras entidades histopatológicas que cursan con mayor grado de la misma, como lo sería el síndrome nefrótico. Se dice el aclaramiento de creatinina, el cual es más específico que la creatinina sérica en sí, puesto que involucra en su fórmula el peso del niño y lo adapta para la superficie corporal la superficie corporal ideal de este. El complemento sérico habla de ser uno de los exámenes principalmente utilizados ante la sospecha del síndrome nefrítico, puesto que los pacientes con este cursan con niveles bajos de complemento 3. Y por último, la biopsia renal no es un examen de rutina y solamente será indicada cuando las características clínicas del paciente sean totalmente atípicas. El tratamiento de este es inespecífico y las medidas a tomar serán en busca de prevenir las complicaciones que puede tener el paciente. Todo paciente con síndrome nefrítico debe ser ingresado para su manejo clínico intrahospitalario. Solamente se considerará un manejo extrahospitalario cuando éste curse con las cifras tensionales y el edema de forma leve.
Iniciamos con una dieta y fluidos, puesto que debe haber restricción de líquidos, de sodio y de potasio en caso de presentar azoemia. Los diuréticos de asa, como la furosemida, son los más utilizados para disminuir la sobrecarga de volumen y a la vez van a contribuir tanto a la disminución del edema como de las cifras tensionales. Y en cuanto a los fármacos antihipertensivos, el de elección es el nifedipino. En caso de no ser las cifras tensionales, este es usado hasta en un 50% de los pacientes con síndrome nefrítico. Excepcionalmente, estos pacientes llevarán a complicaciones como la crisis hipertensiva, encefalopatías hipertensivas o insuficiencia cardíaca. En estos casos se recomienda el uso de nitroprusiato de sodio o de bloqueadores alfa como el abetalol. Y si se presenta la insuficiencia cardíaca, está indicada la hemodiálisis. Bien, en cuanto a las bases legales que apoyan la realización de nuestro trabajo de investigación, podemos mencionar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 83-84, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 41 y la Ley Orgánica de Salud en su artículo 3. Ahora bien, en cuanto al capítulo 3, el marco metodológico ubica nuestro trabajo de investigación en un diseño no experimental, un tipo descriptivo y un nivel de investigación transversal y ambispectivo. De este modo que la población en estudio fue de 52 historias clínicas de pacientes pediátricos atendidos en el Hospital Materno-Infantil Dr. Samuel Darío Maldonado. La muestra representativa de esta población, con las características principales para poder hacer generalizaciones válidas, fue de 36 historias clínicas que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión de nuestro trabajo de investigación. Y así, aplicando una técnica de observación indirecta al estudiar sus expedientes clínicos, con la ayuda de un instrumento, en este caso una ficha de 11 ítems, con suficiente validez y confiabilidad, conseguimos recolectar suficiente información para su posterior análisis y representación de los resultados. Seguidamente, en el capítulo 4, presentación de los resultados. En el gráfico 1, representación porcentual de la edad y el sexo de los pacientes pediátricos con síndrome nefrítico, se pudo observar que hubo mayor proporción en el sexo masculino, con un 63.89%, siendo el grupo etario más frecuente el comprendido en edades entre 8 y 12 años, con un 41.67%. Por lo que es importante mencionar el estudio realizado por Cardona Orozco en el 2020, en el cual existe una significativa relación con los grupos etarios estudiados. De la misma manera que concuerda con el estudio realizado por Gastelbondo en el 2012, en donde el síndrome nefrítico es más frecuente en niños que en niñas. Sin embargo, difiere del estudio realizado en Perú en el 2020, en donde el grupo etario más frecuente era el de edades comprendidas entre 1 y 4 años. En el gráfico 2, representación porcentual de la procedencia de los pacientes pediátricos objeto de estudio, en este se pudo evidenciar que con un 69.44% los pacientes pediátricos provenían del medio urbano. En el gráfico 3, representación porcentual del estrato social de los pacientes pediátricos objeto de estudio. En el mismo se pudo observar que con un 63.89% de los casos los pacientes pediátricos presentaban un estrato social tipo 3. Por lo tanto, los pacientes pediátricos con síndrome nefrítico en su mayoría proceden del medio urbano, con un estrato socioeconómico tipo 3, lo que los ubica en condiciones económicas con limitaciones de vivienda. Esto guarda relación con lo establecido en diversas literaturas, en donde es más frecuente en poblaciones numerosas, por lo que se menciona el estudio realizado por Correa en el 2014, en donde los brotes epidémicos son más frecuentes en poblaciones numerosas con alta densidad poblacional, cerradas, en donde imperan las condiciones de hacinamiento, malnutrición, anemia y parasitismo intestinal. En el gráfico número 4, representación porcentual de las manifestaciones clínicas de los pacientes pediátricos objeto de estudio, en este se evidenció que con un 86.11% los pacientes presentaron hipertensión arterial y edema, seguido de un 55.55% de los casos quienes presentaron hematuria, caracterizando de esta manera la tríada clásica del síndrome nefrítico. Esto guarda relación a lo establecido en el estudio de Torres y Numa en el 2020, en donde las manifestaciones clínicas más frecuentes están dadas por la presencia de hipertensión arterial y edema, de la misma manera que concuerda con el estudio realizado por Torres Cabezas en el 2015, en donde las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron el edema y la hipertensión arterial.
En el gráfico número 5, representación porcentual de los paraclínicos realizados a los pacientes pediátricos con síndrome nefrítico. En este se observó que a un 100% de los pacientes se les realizaron urea y creatinina, seguido de un 88.88% a los que se les realizó el examen de orina. Esto guarda relación con lo establecido por Torres y Numa en el 2020, en donde los paraclínicos más utilizados son la urea y la creatinina. Sin embargo, difiere con Reyes Suárez en el 2018, quien indica que los paraclínicos más utilizados son el C3 y el C4. En el gráfico número 6, representación porcentual de los estudios imagenológicos realizados a los pacientes pediátricos con síndrome nefrítico, en este se pudo observar que a la mayoría de los pacientes no se les realizó ningún estudio imagenológico, con un 36.11%. seguido de un 27.78% a los que se le realizó el ecosonograma abdominal. Esto guarda relación con lo establecido en las literaturas, en donde el diagnóstico del síndrome nefrítico es clínico y se apoya en los exámenes de laboratorio. En el gráfico 7, representación porcentual de los medicamentos administrados a los pacientes pediátricos objeto de estudio. En este se evidenció que con un 83.33% se les administró diuréticos, seguido de un 55.56% a los que se le administró calcioantagonista, lo que concuerda con lo establecido por Fernández y Romero en el 2014, en donde indican que el tratamiento del síndrome nefrítico es un tratamiento de soporte, dirigido principalmente a tratar las complicaciones por sobrecarga de volumen, como son el edema y la hipertensión arterial. En el gráfico número 8, representación porcentual de la estancia hospitalaria de los pacientes pediátricos con síndrome nefrítico, en esta se pudo apreciar que con un 44.44% los pacientes pediátricos se mantuvieron entre 4 a 6 días de hospitalización. Esto está relacionado a lo que establecen las literaturas, en donde la estancia hospitalaria de estos pacientes va a depender de la gravedad del cuadro clínico. De ser necesario, esta será más prolongada y así poder tener un control adecuado de los paraclínicos y evitar complicaciones. Para finalizar, en el capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Los pacientes pediátricos con síndrome nefrítico en su mayoría fueron del sexo masculino, con edades comprendidas entre 8 y 12 años, procedentes del medio urbano con un estrato social tipo 3. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se pudo evidenciar que en mayor proporción presentaron hipertensión arterial y edema, seguido de hematuria, completando así la tríada clásica del síndrome nefrítico. Con relación a los métodos de diagnóstico, se evidencia que hubo mayor proporción en la realización de urea, creatinina, seguida del examen de orina, y se evidenció que a un menor grupo se le realizó C3 y C4. En cuanto a los estudios imagenológicos, a la mayoría de los pacientes no se le realizaron, seguido de un grupo menor a los que se le realizaron ecosonograma abdominal y rayos X de tórax. En los medicamentos utilizados en los pacientes pediátricos, en primera opción fue el uso de diuréticos, seguido de calcioantagonistas. Y en la estancia hospitalaria, un porcentaje mayor se mantuvo entre 4 a 6 días de hospitalización. Con la realización del presente estudio, llegamos a las siguientes recomendaciones. Dar a conocer los resultados del presente estudio al Servicio de Pediatría del Hospital Materno Infantil Dr. Samuel Darío Maldonado, con la finalidad de presentar los resultados obtenidos y así las autoridades puedan contribuir a la formación de un servicio de nefrología para poder brindar una atención especializada a los pacientes pediátricos que ingresen con esta patología. El personal de salud debe hacer énfasis en brindar una información adecuada tanto a los familiares como a los pacientes sobre esta enfermedad, las causas, tratamientos y seguimiento, y así obtener estrategias y oportunidades de mejora. Por último, realizar una valoración posterior al alta hospitalaria para determinar signos directos o indirectos de complicaciones o daño renal crónico, y así también en los pacientes que hayan ingresado con síndrome nefrítico, independientemente de su tratamiento, y así descartar otras posibles patologías renales. Gracias.